Pues buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos el evento de las jornadas de orientación universitaria virtuales de la Universidad de Oviedo. En este caso, pues presentando a la Facultad de Formación del Profesorado de Educación. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Celestino Rodríguez, soy el decano de esta facultad. Y bueno, pues vamos a tener una hora en la que os presentaremos en qué consisten los grados de esta facultad y bueno, pues posibles salidas profesionales, cómo elegir en definitiva vuestra carrera académica, ¿no? Que tiene un punto y aparte después del instituto y después de los ciclos formativos y que puede ser en nuestra facultad, ¿no? Yo os doy la bienvenida por anticipado, esperando que el año que viene pues algunos y algunas de vosotras estéis en estas aulas, en las aulas de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación. Tengo que decir, el único centro público del Principado de Asturias que imparte estas tres titulaciones, ¿no? En concreto, el grado de Pedagogía, el grado de Magisterio en Educación Primaria y el grado de Magisterio en Educación Infantil. I would like to welcome incoming students from other countries, maybe from Erasmus program, that they are interested in the Faculty of Teacher Training and Education, the faculty at the University of Oviedo. I'm so sorry, but the presentation and the speaking will be in Spanish, but on the other hand, they can check the website of the faculty and send emails if they have some questions about the degrees of our faculty. La sesión, bueno, pues tendrá dos partes diferenciadas. En un primer momento, bueno, pues haré una pequeña introducción en qué consiste los grados de esta facultad y en qué consiste un poco la estructura de la facultad. Seguidamente, pues le daré la palabra a la vicedecana de Estudiantes y Programas de Movilidad, Susana Agudo, que le doy la bienvenida, la tenemos por ahí. Y bueno, pues la segunda parte de este evento, de esta sesión, yo creo que es la más interesante, porque tenemos con nosotros a tres alumnas de la facultad, cada una representando a los grados, a cada uno de los grados de la misma. Tenemos a Sara Pérez Solís, representando al grado de Educación Infantil, que nos contará un poco pues, su experiencia durante estos 4 años en el título y en esta facultad. A Raquel Fernández Argüelles, que es alumna del grado de Magisterio en Educación Primaria, en este caso la mención de Educación Especial, que nos hablará de su grado. Y en tercer lugar a Estela Mayor Alonso, que es del grado de Pedagogía, que también nos contará, bueno, pues cómo ha sido su experiencia durante pues, estos años, ¿no? Lo primero, bueno, pues intentaré ser breve en mi presentación, intentaré, bueno, pues contaros unas ideas generales sobre esta facultad. Yo creo que ya estoy compartiendo el contenido de la presentación. Y bueno, lo primero que os diría es que si el año que viene estáis aquí, estamos en una facultad grande, una facultad que está compuesta por 2 edificios, el edificio norte y el edificio sur. El edificio norte, bueno, procede de la antigua Facultad de Ciencias de la Educación y el edificio sur de la antigua Escuela de Magisterio. Aproximadamente, bueno, pues en esta facultad convivimos más de 2.300 alumnos y alumnas, repartidos, bueno, pues en los grados que vamos a ver y en los máster, y aproximadamente 250 profesores, con lo que componemos, pues creo que es la segunda, la tercera facultad más grande de toda la Universidad de Oviedo. Es cierto que estamos muy céntricos, estamos en Oviedo, en el campus de Yamaquique, y bueno, pues muy cerca del pleno centro y del campo San Francisco. Como os decía, tenemos tres grados,
que hoy vamos a ver durante esta sesión, el grado de maestro en educación infantil, el grado de maestro en educación primaria, el grado en pedagogía. Ahí tenéis, pues entre paréntesis, que el grado en educación infantil tiene 160 plazas de acceso, el grado en educación primaria 220 y el grado en pedagogía 100. Aparte de estos 3 grados, pues completa nuestra formación 4 máster, que los tenéis ahí, pero bueno, es un poco por curiosidad, puesto que queda un poco lejos, pero sí que, bueno, con todo ello, en esta facultad formamos a los profesionales de la educación de todas las etapas educativas, desde primaria, desde infantil, primaria y secundaria. Por lo tanto, a través de estos títulos de grado y de estos títulos de máster, formamos toda la educación del Principado de Asturias. Vamos a empezar por el primero de ellos, quizás el primero por edad a los que va dirigido esta formación, ¿no? Estamos ante el grado de educación infantil. El grado de educación infantil es un grado profesionalizante. Esto quiere decir que es el único grado que da acceso a ser maestro o maestra en educación infantil, es decir, para ser maestro de 0 a 6 años. Es un grado en el cual el perfil de ingreso lo tenéis ahí. Tendréis que ser pues, especialmente sensibles a la etapa de educación infantil, al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niños de 0 a 6 años. Tenéis que ser sensibles a ello. Ahí las compañeras nos dirán después, o la compañera del grado en educación infantil nos dirá si hay que ser vocacional o no para este título. Pero bueno, sí que es importante la capacidad para el trabajo en equipo, para la reflexión, la innovación, la mejora de la propia práctica, capacidad de síntesis, actitud crítica, compromiso con la sociedad y respeto a los derechos humanos. Ese es el perfil de ingreso en el cual os podéis identificar, pero sobre todo la importancia de que este título nos da ese acceso a ser maestros para la etapa de 0 a 6 años. La duración, al igual que los otros 2 grados, es de 4 años, que se reparten en 240 créditos, que es pues la unidad en la que medimos el tiempo en las asignaturas. Por lo tanto, se componen de 4 años de 60 créditos cada uno. Aproximadamente o normalmente se dan 30 créditos en el primer semestre y 30 créditos en el segundo semestre. Eso de forma general y pues asistiendo de forma a tiempo completo. En cuanto a la distribución de esos 240 créditos, ahí tenéis de formación básica 100, obligatorio 60, optativos 30. Me gustaría destacar que de esos 240, 44 ECTS pues son prácticas externas, prácticas que se realizan en los diferentes colegios del Principado de Asturias, en la etapa de educación infantil, con lo cual aproximadamente prácticamente un curso entero se dedica a prácticas en colegios. Esto distribuido a lo largo de 3 periodos que se dan en segundo, en tercero y en cuarto. Y finalmente un trabajo fin de grado en el cual pues, tenéis que desarrollar o demostrar las competencias adquiridas durante todo el grado. ¿Qué salidas profesionales tiene el grado de educación infantil? Bueno, pues principalmente, como es un grado profesionalizante, a través de oposiciones al cuerpo de maestros, pero no solo esto, aunque es la más común, sí que bueno, pues enseñanza en centros privados y concertados a través de contratación directa, escuelas municipales, hospitales, pero incluso otras salidas como pueden ser la administración pública, ludotecas, bibliotecas, empresas editoriales, etcétera, etcétera. En segundo lugar, bueno, pues tenemos el grado en educación primaria. Yo siempre digo que son como grados hermanos, ¿no? Puesto que tienen similitudes, aunque sí que es cierto que, lógicamente, el perfil de ingreso es un poco diferente. Aquí, yo os pediría que el que quiera cursar o curse este grado en educación primaria sea más sensible a la etapa de educación primaria, que comprende de 6 a 12 años. Es decir, que el aprendizaje o la enseñanza que van a tener que desarrollar durante su futuro profesional sería en esta edad de 6 a 12 años. Igualmente, pues capacidad para el trabajo en equipo, para la reflexión, la innovación, capacidad de síntesis, actitud crítica. Y realmente, bueno, pues
hay una cosa que se diferencia en el grado de educación primaria respecto al grado infantil, que hay cierta especialización, lo que denominaremos desde ahora menciones. Es decir, son antiguas especializaciones. Todos hemos tenido nuestro maestro de educación física, nuestra maestra de educación de inglés, nuestra maestra de educación musical, y ahí tenemos un poco las menciones que tenemos en esta facultad. En concreto tenemos 6 menciones: mención de lengua extranjera, inglés o francés, tenemos 2 menciones de lengua extranjera, una mención de educación musical, una mención de educación física, una mención de educación especial, como nuestra amiga Raquel, nuestra alumna Raquel, que después nos va a decir algo sobre el tema, y una mención un poco especial que es en lengua asturiana, ¿no?, para impartir docencia en lengua asturiana. Bueno, igualmente el perfil de ingreso, compromiso con la sociedad, la profesión y respeto a los derechos humanos. La distribución de créditos es similar a la del grado infantil. Sí que es cierto que tenemos esos créditos optativos, 30 créditos optativos que se corresponden a la mención, es decir, para tener la mención necesitas cursar esos 30 créditos optativos, y las prácticas externas obligatorias son igualmente 44 ECTS, prácticamente un curso, aunque en este caso se distribuyen a lo largo de 4 periodos de prácticas diferentes, el último de ellos ligado a la mención en el caso de que alguien quiera hacer mención. Por supuesto, se puede hacer también el grado de educación primaria sin cumplir ninguna mención, sin cumplir esos 30 créditos ECTS de mención. Y por último, bueno, como en el anterior, el trabajo fin de grado de 6 créditos ECTS. Las salidas profesionales son similares a las que hemos visto en el grado de educación infantil, en este caso a través de oposiciones al cuerpo de maestros, para esta etapa, para la educación primaria, enseñanza en centros privados, concertados, docencia en hospitales y, bueno, pues otras salidas en la administración pública, empresas, editoriales, etc. Tenemos que mencionar que en el grado en educación primaria tenemos un grupo con docencia bilingüe, es decir, grupo en el cual, bueno, pues os podéis matricular en el caso de acceder a este grado, y en ese grupo bilingüe, pues para tener esa característica, esa mención de bilingüe en el grado, tenemos que al menos cumplir 120 créditos cursados en inglés de toda la oferta que realizamos de asignaturas en inglés. Por último, pues tenemos el grado en pedagogía, que como decíamos antes, tiene 100 plazas de ingreso, de nuevo ingreso. El perfil de ingreso del grado en pedagogía, pues sobre todo yo diría que tiene que tener cierta predisposición para el análisis, la reflexión, mucha vocación hacia temas educativos y formativos. De alguna manera el pedagogo o la pedagoga son técnicos en educación, expertos en educación. Normalmente las opciones más apropiadas son ciencias sociales, humanidades y también, bueno, pues ciclos formativos de animación sociocultural, educación infantil o integración social, ¿no? Es importante en este grado, pues sobre todo esa preocupación por lo social y lo educativo. Esas 2 vertientes son las que mejor reflejan el grado en pedagogía. La distribución de créditos, ahí la tenéis. Existen prácticas externas obligatorias que se desarrollan en centros educativos, instituciones, ONGs, asociaciones, que cumplen 18 créditos, un periodo de prácticas que se ubica en el último curso. Y también, bueno, pues hay algunas asignaturas con un componente práctico en centros e instituciones, como puede ser contextos y roles educativos, en la cual se combina estancias en la universidad y estancias en esos centros. Y, por supuesto, bueno, pues el trabajo fin de grado de 6 ECTS. El grado en pedagogía de la Universidad de Oviedo, de nuestra facultad, tiene 3 ámbitos diferentes, en el cual, bueno, pues más o menos se desarrollan tanto las asignaturas como las salidas profesionales. El ámbito escolar, sobre todo enfocado a los departamentos de orientación de los centros, pero también labores de diagnóstico, asesoramiento, diseño, desarrollo y evaluación de programas, instituciones y políticas educativas, dirigir instituciones educativas formales, técnicos de educación, gestores y gestoras de calidad, innovación en procesos educativos, etc. Un técnico educativo y todo lo que tiene que ver con lo escolar. Después también tenemos el ámbito social, muy importante, con el diseño, desarrollo y evaluación de programas y recursos socioeducativos,
trabajar en servicios sociales, mediación socioeducativa, asesoramiento pedagógico en asociaciones o instituciones socioeducativas que marcan un profundo peso social del título de pedagogía. Y por último, también tenemos un formativo laboral, sobre todo focado al trabajo en contextos laborales y recursos humanos en diferentes empresas, ¿no? Por lo tanto, esos son los tres ámbitos que reflejan ese título de graduado en pedagogía por la Universidad de Oviedo. Tengo que decir que, bueno, pues lógicamente con los números que tenemos que dividirlo en diferentes grupos y, bueno, pues tenemos una opción bastante interesante y es que cualquiera de los títulos que tenemos horario de mañana y horario de tarde, ¿no? Esto a la hora de la matrícula, y este año por primera vez a través de una aplicación informática, vamos a elegir o debéis elegir los grupos que queréis cursar, es decir, si queréis el horario de mañana o el horario de tarde, para intentar, bueno, pues solventar o solucionar o compatibilizar con otras actividades o otras acciones que tengáis, ¿no? Por lo tanto, hay un grupo de infantil de mañana y un grupo de tarde, dos grupos de primaria de mañana y uno de tarde. Tengo que decir que el grupo de tarde es el grupo de bilingüe, que antes os decía, con esas asignaturas en bilingüe, y después el grupo de pedagogía, que tenemos un grupo de mañana y un grupo de tarde. Por lo tanto, tenéis que estar muy atentos cuando os matriculéis y después para seleccionar el grupo y el horario que consideréis y que queráis. Finalmente, como os decía, bueno, pues, y esto genera a veces, sobre todo al principio, cierta confusión. Tenemos dos edificios diferentes. El edificio norte, en el que, bueno, pues ahí lo tenéis, está el decanato, la biblioteca, la secretaría de administración, donde hacer esos papeles y esas. No obstante, en las jornadas de acogida, pues bueno, os enseñaremos un poco en el caso de que os matriculéis este tipo de cosas. Aulas generales, seminarios, aulas de informática y de nuevas tecnologías, tenemos un comedor, la sede de representantes, sala de reunión, sala de ordenadores, incluso el departamento de ciencias de la educación, que es el departamento que principalmente nutre el profesorado de la facultad, despacho de profesores, sala de profesores y después el salón de actos y el salón de grados para diferentes actos y eventos que se celebran en la facultad. Después tenemos el edificio sur, en la cual, bueno, pues sobre todo es un edificio en el que hay aulas, aulas de todo tipo, laboratorios, laboratorio de ciencias naturales, de física y química, aula de música, aula de plástica, un espacio saludable o cafetería, incluso, bueno, pues ahora recientemente vamos a inaugurar un espacio dinámico educativo y, bueno, está también una sala de profesores e incluso, bueno, pues en este edificio sur tenemos el gimnasio polideportivo que sobre todo utilizan los alumnos y el alumnado de la mención en educación física. Y finalmente, bueno, pues tengo que decir que aparte de estas características o infraestructuras, tenemos todas las aulas dotadas con ordenadores, pantallas de proyección y ahora vamos a tener que tenerlas, y las tendremos para septiembre, también con cámaras para impartir docencia en streaming, puesto que es necesario de cara al futuro, cobertura parcial en wifi en aulas, pasillos. Sí que es cierto que tenemos los servicios deportivos en el CAU, aquí cercanos, pabellón, piscina, pista de atletismo, pista de tenis, residencias de estudiantes cercanas en ese CAU, aproximadamente a 5 minutos, pues tenemos las residencias universitarias y después, bueno, pues como punto fuerte, yo creo, de los títulos de la facultad, y nuestras compañeras, nuestras alumnas lo dirán, tenemos prácticas en empresas y centros educativos de todas Asturias. Hay momentos a lo largo del curso en el cual pues, cerca de 1.500 alumnos, alumnas de la facultad se encuentran en prácticas en centros y en instituciones de toda Asturias. Además, tenemos diferentes convenios de movilidad, aunque tenemos aquí a la vicedecana de estudiantes y programas de movilidad, tenemos convenios de movilidad en España, Europa, Latinoamérica y convenios Erasmus en universidades españolas. Ahí tenéis algunos de los destinos, hay más.
y bueno, tenemos yo creo que un amplio menú de diferentes convenios para realizar parte de vuestras titulaciones, ya sea en centros extranjeros a través de Erasmus o también bueno, en centros nacionales a través del SICUE. Bueno, y esta era un poco la introducción que os quería lanzar en un primer momento, ¿vale? Para bueno, pues explicaros un poco cómo son las líneas generales de esta facultad. Por supuesto, y antes se me olvidó decíroslo, tenéis un chat en el cual bueno, pues podéis ir haciendo preguntas a través del chat y nosotros iremos contestándola según vayamos pudiendo. Sobre todo dejaremos también una parte final para esas cuestiones y esas preguntas, porque bueno, pues, lógicamente no queda todo claro como nos gustaría en este periodo de tiempo. Y bueno, pues una vez que yo he hecho la introducción, yo bueno, voy a dejar a la vicedecana de estudiantes y programas de movilidad, Susana Agudo, que nos diga lo que cree. Buenas tardes. Bueno, pues siguiendo un poco la magnífica presentación del decano, os animo a que vengáis a esta facultad de formación del profesorado y educación a vivir la experiencia, porque hay un ambiente estudiantil, la verdad, muy sano y con muchas ganas de transformar la sociedad. Como dice Tino, estos grados que ofertamos son grados para personas que quieren trabajar con personas muy comprometidas con la sociedad, con el ámbito educativo y que quieren transformar la sociedad en la que vivimos. Como decía, ser maestro o ser maestra o ser pedagogo en el momento actual que nos toca vivir es todo un reto, porque trabajar con personas cada día es un desafío. Bueno, os animo a seguir informándoos sobre nuestra facultad, sobre nuestros grados y sobre todo que sepáis, como bien hemos comentado, que no solo podéis estudiar en la Universidad de Oviedo, sino que la Universidad de Oviedo tiene convenios con otras universidades nacionales, con otras universidades europeas y con otras universidades internacionales, que nos enriquecen como estudiantes y como personas. Gracias y sin más dilatación, solo quiero cerrar mi intervención diciendo que la educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo. Muy bien, bueno, muchas gracias, Susana. La verdad que esa frase la tenemos enfrente de la facultad, ¿no? Y es como una frase que nos acompaña en todo lo que hacemos. Y es cierto que los títulos de educación son especiales, ¿no? Puesto por el impacto que tienen en la sociedad, como pueden tener pues otros relacionados con la salud, cualquiera de ellos. Pero bueno, la educación sí que es cierto que nos hemos dado cuenta en los últimos años de la importancia que tiene y de la responsabilidad que tenemos. Muchas gracias, Susana, por tu intervención. Y bueno, pues ahora yo creo que vamos a pasar a esta segunda parte, a esta segunda fase en la que tenemos alumnas que ya están en cuarto de cada uno de los grados de la facultad. Y yo creo que puede ser interesante que nos den su punto de vista y su perspectiva sobre estos 4 años. Y bueno, pues yo creo que incluso les podemos hacer preguntas y cuestiones con toda naturalidad. Yo les agradezco mucho que estén aquí, porque también estamos en época de exámenes, de trabajo fin de grado, y que hayan dedicado pues, un tiempo a su facultad y a los futuros estudiantes de esta facultad. Y entonces vamos a comenzar, si os parece bien, con Sara Pérez Solís, que Sara es alumna del grado de Magisterio en Educación Infantil y bueno, pues nos va a contar un poco su perspectiva. Sara, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Yo, como bien ha dicho Celestina ahora mismo, estoy en cuarto, estoy a punto de presentar mi TFG. Acabo de terminar mi periodo de prácticas y previamente a realizar la carrera me gustaría comentar también que hice el ciclo formativo de educación infantil, por si alguno de los presentes también está en esa situación.
ha sido muy gratificante complementar ambas formas de educación. Creo que la carrera es una manera de reforzar esos conocimientos y creo que son carreras, las tres aquí presentes, muy vocacionales. Creo que en el periodo de prácticas también te das cuenta de ello. Y me gustaría destacar que a la hora de impartir las clases en la Universidad de Oviedo, al final son grupos pequeños que se van desglosando pues bien en las partes prácticas, las de teoría, las de laboratorio, lo que hace que se trabaje mucho en grupo, que creo que es muy importante en nuestra profesión, y que al final creemos todos juntos y todas juntas una familia, ¿no? Luego, me gustaría también comentar con respecto al horario que dice Celestino. Yo soy un ejemplo de que los 4 años es cursado, o sea, mi horario ha sido de tarde, impartido de tarde. De primeras, pues vienes del bachiller, ¿no? De estar por las mañanas y dices, madre mía, qué aburrimiento, por la tarde no quiero, no me voy a saber organizar. Y creo que al final, pues superas ese periodo de adaptación y yo es a día de hoy que estudio mejor por las mañanas que por la tarde. O sea, he conseguido superar eso y lo recomiendo totalmente. Luego, he tenido la suerte de vivir la experiencia del Erasmus. He ido a Cerdeña. Ha sido una experiencia increíble, he crecido como persona, he vivido y experienciado pues otros modelos educativos. La Universidad de Oviedo ha estado muy en contacto con la Universidad de Sassari, al norte de Cerdeña. Te dan unas ayudas económicas increíbles, que en parte es lo que te permite también poder vivir la experiencia en el extranjero, ayudas a nivel de idiomas. No sé, si tenéis la oportunidad, pues muy recomendable también. Me gustaría también apuntar que a lo largo de la carrera, al final, como en todas, existe el boca a boca de esas asignaturas temibles, peligrosas, que nadie supera. Es verdad, puede ser que sea cierto, que de las que se habla de tened cuidado, se suspende mucho, pues puede ser que sea una asignatura exigente, pero creo que al final se supera si le pones ganas y esfuerzo. Creo que también, a pesar de ser una carrera que suponga vocación, como es el caso, a lo largo de ella te vas dando o vas creando tu propio camino, ¿no? Yo empecé con una idea de educación y terminé con otra totalmente distinta. A día de hoy me decanto por la educación en la naturaleza, que es algo que quiero probar. Y también me gustaría unir con esto con las prácticas en los centros rurales. La Universidad de Oviedo no solo ofrece la oportunidad de realizar prácticas en los colegios públicos, pues acostumbrados a ver en las grandes villas o ciudades, sino que también da oportunidad a conocer la experiencia en los colegios rurales agrupados, donde las edades son mezcladas, y creo que es una manera de crecer como maestra, porque te hace no solo poner en práctica todas las asignaturas que te han impartido a lo largo de la carrera, y sobre todo la parte práctica de esas asignaturas, sino tú imponerte tus propios retos para saber adaptar una misma actividad a diferentes niveles educativos. Creo que si sabes superar esto, luego vas a ser una maestra casi de 10 en un centro con una misma edad. Y tener en cuenta también que si empezamos la carrera es primero, pensamos que tenemos 3 años por delante, no pasa nada, ya recuperaremos esa media, pero yo ahora mismo estoy en cuarto y la media es muy importante para las oposiciones. No sirve de nada apurar en el último año, creo que hay que empezar con buen pie desde el principio. Y nada, no desanimarse. Así que mucho ánimo y espero que cojáis esta carrera por vocación. Un placer. Muy bien, muchas gracias, Sara. Un placer escucharte, un placer escuchar incluso tu entusiasmo, ¿no? Con tu título, hablando de como maestra, yo diría ya, la verdad es que
a veces cuando tenéis esta formación tan completa, incluso en el extranjero, y os sentís ya maestras, pues bueno, es un placer haber bueno, contribuido un poco a vuestra formación. Muchas gracias por tus palabras, pero igual después tenemos alguna pregunta por ahí que vale, un placer. Muy bien. Vale, y en segundo lugar, bueno, pues vamos a darle la palabra a Raquel Fernández Argüelles. Raquel, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes. Y voy a empezar como Sara, incidiendo en lo vocacional que son estas carreras. Además, yo en mi caso vengo de criminología, que puede parecer que no esté relacionado, pero yo creo que sí que lo está. Al final soy una idealista. Entonces, si no cambias el mundo de una manera, pues hay que intentarlo de otra. Y bueno, sobre estos 4 años, pues bueno, han sido una experiencia, bueno, pasar de criminología aquí ha sido totalmente diferente. Además, yo venía de Bolonia, también eso es diferente. Pero sí, incidir en el trabajo en grupo, que es muy importante. Tenemos muchos trabajos en grupo, tenemos muchas exposiciones que están muy bien para adquirir todas estas habilidades comunicativas que necesitamos en el día a día. Voy a decir, para no desanimar, cuando estéis en primero puede ser el año más duro en cuanto a teoría. Hay mucha historia de la educación, leyes educativas, metodologías, historias sobre las metodologías que han ido surgiendo, pero bueno, luego también hay muchas, a mí me gusta especialmente las asignaturas de psicología, que también hay muchas, para el desarrollo, el desarrollo evolutivo, la atención a la diversidad. Yo además soy de la mención de educación especial, así que tengo muchas asignaturas, he tenido muchas asignaturas enfocadas a las necesidades especiales de altas y bajas capacidades, discapacidades sensoriales, discapacidades motoras. ¿Qué más puedo decir? Bueno, luego aparte de esas asignaturas, ya a partir de segundo, pues ya son más enfocadas en didácticas de matemáticas, de ciencias sociales, de naturales, experimentales, artes plásticas, educación física, música. Y no solo es hacer un repaso de esos contenidos que ya hemos dado en etapas previas, sino en cómo impartirlos, cómo los llevas al aula, cómo hacer que el alumnado realmente adquiera esos contenidos, y sobre todo me gustaría incidir en que durante la carrera pues nos invitan continuamente a escapar de la enseñanza tradicional que todos hemos sufrido y apostar más por metodologías más innovadoras, por materiales manipulativos, que eso es también muy importante y se agradece que nos enseñen todas esas cosas. Luego, bueno, pues para hablar de las menciones, que en nuestro grado en primaria tenemos menciones, pues eso, la de inglés, la de francés, lengua asturiana, la educación especial, educación física y educación musical. Y sí me gustaría incidir ahí, como ya hizo también Sara, en lo importante que es la nota media, porque esas menciones pues tienen unas plazas limitadas y te puede hacer falta a la hora de entrar, por ejemplo, en educación especial, que suele estar muy solicitada. Y yo tengo compañeros y compañeras que bueno, se quedaron fuera porque no les dio la nota media, con lo cual, si desde el principio sabes que quieres hacer una mención en concreto como educación especial, recomendaría, como Sara, enfocarse en intentar sacar una buena nota media. Luego, bueno, también, como dijo Tino, podéis evitar, o sea, si no queréis hacer mención no pasa nada. Tenéis la opción de hacerlo sin mención. En ese caso hay optativas y además son unos optativas que yo considero que son bastante interesantes, y también me he quedado con ganas de hacer alguna, la verdad, porque son bastante interesantes. No sé qué más me queda por decir. Bueno, de las menciones, que no os preocupéis si no tenéis claro al principio, como muchos, que no muchos lo tenemos claro, porque las menciones se eligen al pasar de segundo a tercero, entonces todavía tenéis tiempo para decidir. No hay prisa en ese aspecto. Y respecto a las prácticas, pues que, o sea, son una oportunidad de aprendizaje muy enriquecedora. Es donde realmente, al final, sí, la teoría está muy bien y te sirve para tener un bagaje de metodologías, de materiales, teorías, pero al final donde aprendes más, yo creo que es en el aula, interaccionando con el alumnado y adaptando
a sus circunstancias, a su nivel, a su ritmo de trabajo, porque al final es eso, tienes que adaptarte a los niños. Y yo creo que eso es todo. Animaros a que escogáis esta carrera, a que si tenéis esa vocación, pues creo que es realmente bonita. Y nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, Raquel. Muchas gracias por tu intervención y eso, por transmitirnos también tu vocación, ¿no? Sí que es cierto que se nota pues, tu vocación hacia la atención a la diversidad, esa sensibilidad especial a las dificultades del alumnado y bueno, pues un placer también que nos muestres pues esa vocación, ¿no? Estoy convencido de que muchas de vosotras, cuando llegáis al final, yo los quisiera para los centros educativos y que después hay algunos pasos más que seguir, importantes, en los cuales, pues como es lógico y como decías, es importante tener una buena formación, que a veces se traduce en una buena nota de cara al futuro, porque bueno, pues el futuro es competitivo y es cierto que es competitivo no solo para optar a la mención, sino después, posteriormente, para poder tener un puesto y poder trabajar en los colegios. Pues muchas gracias, Raquel. Después tendremos alguna pregunta que va surgiendo por ahí. Y bueno, pues ahora le llega el turno a Estela Mayor, que es alumna del grado en Pedagogía. Estela, buenas tardes. Hola. Bienvenida a la sesión y cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras en que la vocación es fundamental, sobre todo a la hora de empezar la carrera, tener un mínimo de vocación para luego ya ir construyéndola con el paso de los años y con los conocimientos que se van adquiriendo. Y también comentar sobre todo el tema de la media de la carrera, que es muy importante en el caso de ellas para las menciones. Y también en pedagogía, no sé si en magisterio es igual, a la hora de elegir la oferta de prácticas que te dan en la facultad para poder elegir la institución que quieres, poder acceder a ella. También importante de cara al tema de másters y lo que estaba comentando ahora Celestina. Luego también fundamental el trabajo en equipo. Como en todas las carreras hay que trabajar mucho, estudiar mucho, pero el trabajo en equipo es un aspecto muy importante y que nos va a acompañar siempre, tanto en la carrera como en los futuros trabajos que desempeñemos. Y bueno, yo me decidí a cursar pedagogía básicamente porque me gustaba mucho el ámbito del voluntariado, trabajar con asociaciones. Acabé informándome y entré en la carrera. Pedagogía en sí, como os comentó Celestino, tiene 3 ámbitos que son el social, el escolar y el laboral. Entonces, al final, el abanico es bastante amplio. Todos los ámbitos están reflejados en la carrera, en cada una de las asignaturas vais a tratar los 3 ámbitos. Y bueno, lo que os comentaba, que a diferencia de magisterio, pedagogía solo tiene 2 años de prácticas, en segundo y en cuarto. Por lo tanto, puedes probar 2 de los ámbitos que tiene pedagogía. En mi caso, yo en segundo hice las prácticas en el Acuario de Gijón, en las aulas pedagógicas, y claro, tenía que ir adaptando los contenidos a los distintos niveles educativos. A veces venían niños de 6 años o venían gente de bachiller y tenías que ir adaptando un poco esos contenidos. En cuarto hice prácticas en una empresa de formación, que bueno, es un poco más administrativo, pero me dieron la oportunidad de acabar trabajando allí, impartir un curso que, bueno, está muy bien porque esas prácticas no solo no ves las cosas desde el aula, sino que también tienes una oportunidad de profundizar en los ámbitos, de ver la pedagogía desde fuera. Entonces es una oportunidad muy buena que nos da la facultad. Luego, en cuanto a las asignaturas, están bastante bien todas, se aprende mucho. Y sobre todo en el primer año de carrera, que es como lo que os pilla así más cerca, más que nada porque aparte de ser una base de lo que es pedagogía, ya según va avanzando el curso, ya el primer cuatri, te das cuenta de que estás aprendiendo cosas, de que estás avanzando y construyéndote como pedagoga en mi caso.
Y luego también deciros que me parece muy importante, porque yo cuando estaba en segundo de bachiller me decían mucho de que el profesorado de la universidad era muy distante o que éramos un simple número, eso que se dice. Y es totalmente mentira, porque al final el profesorado es muy cercano y siempre que tienes cualquier tipo de duda te la van a resolver, tanto individualmente como en grupo. Y bueno, nada, eso era lo que os comento sobre pedagogía. Espero que os animéis a estudiarla. Muy bien, Estela. Muchas gracias. Muchas gracias también por demostrar esa pasión por la pedagogía, ¿no? E incluso demostrarnos cómo has combinado diferentes ámbitos. Hay veces que no nos damos cuenta, por ejemplo, como el tema del acuario de Gijón, que el componente ese pedagógico, el componente ese educativo, está en muchos sitios, ¿no? En muchas empresas, asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que has reflejado muy bien lo que es el grado en pedagogía y, oye, agradecerte también que nos consideres cercanos al profesorado de la facultad, lo cierto es que a veces sois muchos y muchas alumnas y se hace difícil pues esa cercanía, pero sí que, bueno, pues es cierto que aquí es un profesorado sensible a los problemas del alumnado, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho y es algo de lo que presumo de nuestra facultad con respecto a otras, ¿no? Que somos sensibles a la problemática del alumnado y más en estos momentos que nos han tocado en este último año, ¿no? Que por desgracia no han sido todo lo positivos que... Muy bien, pues ahora sí que ya tenemos ahí algunas preguntas y bueno, pues todas las preguntas que queráis lanzar los asistentes serán bienvenidas. La primera de ellas, pues le vamos a pedir a Raquel que nos la responda, porque Raquel nos preguntan, en este caso Natalia, en el caso de querer impartir matemáticas o lengua en primaria, ¿debería hacer alguna mención específica? Para matemáticas, ¿y cuál era la otra? O lengua, matemáticas o lengua. No, en principio no, o menos que sea, no, en lengua, matemáticas no, porque hay didáctica. Hay didáctica, vas a tener muchas didácticas de las matemáticas a lo largo del grado, sin mención. Matemáticas, hay 3 asignaturas de didáctica de las matemáticas y de lengua y literatura hay una en primero, que es lengua y literatura, donde sí se repasan contenidos, es más repaso, y luego hay didáctica de la lengua y didáctica de la matemática. O sea, didáctica de lengua y didáctica de la literatura, perdón. Entonces, no es necesario ninguna mención para ellas, sino que ya están contempladas a lo largo del grado. Sí, en este caso, Raquel, decir que el título de maestro, magisterio en educación primaria es generalista, es decir, eres maestra, cuando tú acabes serás maestra, lo que pasa que al tener esa mención, pues puedes dar esa especialidad, en el caso tuyo, educación especial, pero todas que salís tenéis esa perspectiva generalista de ser maestros o maestras, y en este caso, como dice Raquel, con mucha matemática, didáctica de la matemática y con mucha didáctica de la lengua, ¿no? Y además de didáctica de la geografía, didáctica de muchas didácticas, ¿no? Didáctica de educación física, tocáis un poco de todo, pero es la mención la que os sirve para especializaros. Muchas gracias, Raquel. Yo creo que queda claro. Y una pregunta para Sara, por ejemplo. Sara, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de estos 4 años o del grado en educación infantil? Vale, a ver, aparte de la experiencia de las prácticas, creo que lo que más me gustó es darme cuenta de la utilidad real de las asignaturas. Creo que una asignatura bien explicada es una maravilla y sobre todo ir encauzando pues eso, tu gusto hacia ellas, ¿no? Es algo de lo que más me gustó, al final es las que más recuerdo una vez termine. Y lo que menos me gustó, bueno, pues siendo sincera, lo que menos me gustó es esa presión por los exámenes, la verdad, pero es algo inevitable, la verdad. Muy bien.
Mira, y nos hacen una pregunta que tú pues puedes contestar perfectamente. Dice, viniendo del ciclo de educación infantil, ¿te convalidan alguna asignatura en magisterio de educación infantil? Pues sí, me convalidaron 2 asignaturas del primer año, las prácticas del segundo año y ahora mismo no sé el número exacto de optativas, pero solo era obligatorio hacer una optativa más y un crédito. Entonces sí. O sea, que te han convalidado y reconocido varias asignaturas. Sí. Yo tengo que decir que, por lo que nos toca, yo creo que esta pregunta viene de alguien que a lo mejor está haciendo el ciclo de educación infantil. Yo tengo que decir que todas las alumnas, normalmente alumnas que vienen del ciclo de educación infantil, son unas alumnas estupendas, porque ya vienen con esa base y entonces, claro, a partir de ahí, pues progresa muy bien. Y como Sara, pues incluso se lanzan a hacer cosas más específicas o bueno, pues concretando un poco su formación, o haciendo movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un buen progreso desde el ciclo de educación infantil. No sé, Sara, lo que tú piensas. Sí, estoy de acuerdo. Vale. Después tengo aquí, pues, una pregunta a la cual puedo yo responder. Que es una pregunta muy interesante, que es si se puede hacer un doble grado de infantil y primaria. Pues mira, de momento no. De momento en la facultad no. Hay por ahí un plan para el futuro en el cual pues se podría desarrollar, porque realmente hay muchas asignaturas, sobre todo lo que hablaba Raquel en primero, en el cual la carga teórica es muy importante y es una carga sobre todo de psicología de la educación, que pueden ser similares, didáctica general o algunas o de sociología, que pueden ser generales, y se podría hacer un plan interesante, un doble grado, para poder acabar los 2 grados en 5 años. Hay algunas facultades a lo largo de la geografía española que ya lo están impartiendo, por ejemplo, Santiago de Compostela, que es uno de los que yo conozco, y la verdad que está funcionando muy bien ese doble grado de infantil y primaria. Nosotros estamos barajando, y lo cierto es que esta pandemia nos paró un poco todos los planes que teníamos en este sentido, porque incluso barajar también algún doble grado en relación a pedagogía, ¿vale? Para poder aprovecharlo. Lo cierto es que los dobles grados en el futuro van a ser muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser. De momento siento decir que no, pero en el futuro sí. Una pregunta para Estela. Por ejemplo, Estela, ¿cuál de los 3 ámbitos es el que más te gusta o el que recomendarías como futuro laboral? Bueno, es un poco complicado. Yo la verdad que me decantaría por el ámbito laboral, sobre todo porque tema de recursos humanos o hacer entrevistas o formar a otros trabajadores de otras empresas. Actualmente estoy impartiendo un curso a unos trabajadores y la verdad que de momento es lo que más me está llamando, el ámbito laboral. Bueno, aquí también decir que por ejemplo, en el ámbito escolar, para ser orientadora en un centro, hay que completar la formación con el máster de la especialidad de orientación del máster de secundaria, ¿vale? Por si alguien quiere dirigir a ese ámbito escolar de cara a ser orientadores, orientadoras, porque seguro que en vuestros institutos tenéis orientadores y orientadoras. Muchas gracias, Estela. Y tenemos una pregunta para Sara. Sara, en educación infantil hay muchas asignaturas que lleven matemáticas. ¿Cómo llevaste las asignaturas de matemáticas? A ver, sí que hay didáctica de las matemáticas, pero he de admitir que es una asignatura que me ha gustado muchísimo y además creo que es súper fundamental en la carrera. Vaya, o sea, yo lo que he dado en la didáctica de la matemática, en la parte práctica, lo he reflejado totalmente ahora mismo en mi experiencia de prácticas. Me han demostrado un mogollón de estrategias que pude luego pues impartir con los niños y niñas. Así que sí, pero muy fundamental.
Bueno, Sara, yo aquí apostillar un poco y tener en cuenta que el grado en educación infantil es un grado relativamente nuevo, porque en un principio, antes del Plan Bolonia, era una especialidad y sin embargo ahora es un grado. Es grado desde el año 2009, ¿vale? Desde el año 2009-2010. Antes era una especialidad dentro del grado de maestro, ¿vale? Imaginaros la importancia que ha cobrado la educación infantil. Se considera que el desarrollo y el aprendizaje en esa etapa de educación infantil es tan importante que se ha propuesto un grado desde hace, pues eso, desde el Plan Bolonia, solo para esa etapa, en el que hay asignaturas tan diversas como matemáticas o dificultades de aprendizaje que están en el grado de infante, ¿no? Entonces, es una etapa importante en la formación de los niños, de las niñas, cada vez más. Y aquí tenemos otra pregunta. Pues esta vamos a hacérsela a Raquel, si os parece. A ver, Raquel, ¿qué nos dice? Y nos dice Natalia, ¿y estas carreras en general son difíciles o se llevan bien? Raquel, ¿tú qué dices? A ver, difíciles no puedo decir que sean, sobre todo, claro, hay que tener una constancia en el trabajo, hay muchos trabajos, hay mucho volumen de trabajo, hay que ser constante, además los trabajos son importantes porque vienen muy bien para la media, para subir la media. Quiero decir, está por un lado el examen, por otro los trabajos, pero los trabajos, si están bien hechos, siempre ayudan a subir la nota. Entonces, difíciles yo creo que no son. Hay que, como en todo, hay que trabajar, hay que ser constante, hay que esforzarse y si tienes vocación, eso también va a venir un poco solo. O sea que sí, se pueden realizar ningún problema, pero tampoco es el estereotipo, vamos a romper el estereotipo de os paséis todo el día haciendo collares de macarrones, eso no. Eso vamos a romperlo, eso no pasa. Nos pasamos el día adaptando materiales, haciendo intervenciones para los niños adaptadas para ellos y demás. Hay que trabajar como en todo, pero se puede hacer sin ningún problema. Sí, yo Raquel, aquí quiero apoyar un poco lo que dices. No solo son títulos que llevan mucho esfuerzo y mucho trabajo y trabajo diario. No, es decir, es trabajo continuo porque es mucho trabajo autónomo, mucho trabajo en equipo, tener, sobre todo yo diría, habilidades sociales, habilidades, competencias, a veces más que sentarse ante un libro y ponerse a estudiar, no sé, formulación química, ¿no? Por decir algo. Pero lleva mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y de hecho, son títulos en los cuales la nota media de acceso se va incrementando año tras año. Cada vez el acceso está más complicado e incluso, como decía antes, el esfuerzo que lleva llegar al final, no solo hay que llegar al final, sino que hay que llegar al final en buena situación y en buena disposición de poder optar a un puesto, ¿no? A ser maestro, maestra, en este caso, o el futuro laboral de la pedagogía, ¿no? O incluso cuando quieres optar a un máster, también hay competitividad. Tengo que deciros, por ejemplo, que en el máster de secundaria normalmente nosotros tenemos 190 plazas y tenemos más de 1.100 preinscritos. Es decir, se quedan cerca de 900 personas fuera de este máster. Bueno, no sé si Raquel o a lo mejor Estela, ¿alguna de las tres hizo alguna actividad de voluntariado? Nos preguntan. ¿Alguna de las tres hizo alguna actividad de voluntariado? Yo en mi caso sí que hice voluntariado porque yo, bueno, pertenecía a un grupo scout de un colegio, entonces a partir de ahí hacíamos actividades con diversas asociaciones, sobre todo con Cáritas en el tema de regalar, de ir a comprar los regalos, cuando los niños escribían las cartas de los reyes y luego les entregábamos los regalos. Luego también hice un voluntariado que es un campamento de verano y bueno, así algunas cosillas, algún proyecto que va saliendo, pues sí que hice un poco de voluntariado. Yo también hice voluntariado, en mi caso estuve en el ciberaula de la Caixa en Cabueñes, en el hospital de Cabueñes, en la planta pediátrica.
pues simplemente pues eso, estar allí con los niños, estar con ellos, jugar con ellos, ofrecerles algunas actividades, ¿no? Para sacarles un poco de esa realidad que viven. Y es básicamente, sí, hice ese voluntariado. Fueron durante unos meses nada más, pero muy bien y muy satisfactorio también. Bueno, yo tengo que decir que son actividades muy interesantes el voluntariado. Yo creo que esta es una facultad para hacer voluntariado. Tenemos incluso preparado, estamos intentando desarrollar algún programa de aprendizaje-servicio, incluso se pueden hacer ayuda en los colegios fuera de los periodos de prácticas, en ONGs. Aquí tenemos incluso algunas profesoras muy implicadas, como la coordinadora de Más Paz, que es la profesora Noemí Rodríguez. Es decir, tenemos muchas actividades de voluntariado. Si queréis hacer algo de voluntariado, yo os animo, porque yo creo que es un centro que tiene mucha variedad en cuanto a voluntariado y muchas posibilidades. Y hombre, por otro lado está el reconocimiento. Yo creo que las empresas o las instituciones o incluso los colegios tendrían que valorar cada vez más el voluntariado, como se hace en otros países. Y bueno, pues también incluso si hacéis actividades de voluntariado también os reconocen algún crédito de los que tenéis que completar en la carrera. Entonces, bueno, pues yo os animo mucho al voluntariado. Aquí tengo una pregunta, vamos a hacérsela a Sara. A ver, Sara, ¿hay alguna diferencia vocacional entre infantil y primaria? Bueno, en mi caso, principalmente la edad. Yo nunca he impartido clase a niños mayores de 6 años, la verdad, pero por el momento me quedo con los inferiores a 6, la verdad. Creo que es una de las decisiones básicas. No obstante, no descarto hacer primaria posteriormente porque me encantaría hacer la mención de educación física. Bueno, y Raquel, ¿tú qué opinas? Sí, es la edad básicamente. Lo que pasa es que en primaria, claro, en primaria las primeras etapas están mucho más cerca de infantil. Entonces, sí, ahí hay mayor afinidad por la edad, pero a mí, por ejemplo, yo siempre dije que prefería las etapas de cuarto, quinto, sexto de primaria y al final en las prácticas pues estuve con los niños más pequeños y la verdad que me gustó muchísimo. O sea que realmente hasta que no lo pruebas yo creo que no puedes tampoco saber exactamente si prefieres a los niños más pequeños o a los mayores, porque luego cuando estás con ellos, cuando vives con ellos a diario, es cuando realmente te das cuenta de si te gusta o no. Y en este caso a mí, a pesar de que eran niños de 6 años, me encantó. Y entonces yo también me planteé, digo, pues igual debería plantearme hacer infantil también. Pero, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hay cierta diferencia en cuanto a lo vocacional. El desarrollo en infantil es a veces el más desarrollo de otro tipo de desarrollos emocionales, sociales, cognitivo, y después, bueno, pues en primaria ya entra más el aprendizaje en sí, ¿no? Con las didácticas, etc. ¿Vale? Gracias, Raquel. Alguien me pregunta, por ejemplo, sobre las notas de corte de este año. Bueno, las notas de corte de este año no se saben porque normalmente la nota de corte la marca el números clausus, es decir, si tenemos 220 plazas, el último que entre es el que marca esa nota de corte. Entonces, las notas de corte varían de un año a otro. Así que yo tengo aquí, por ejemplo, las notas de corte del año pasado y, por ejemplo, en el grado de educación primaria, la nota de corte fue de 8.980. Perdón, 8.980. Y en infantil, 7.850. Y el grado en pedagogía fue de 6.570. 6,5, 8,9 y 7,8.
Esas son las tres, pero ya os digo, son orientativos, no son definitivos porque lo marcan las notas de corte, el número clausus, es decir, el último que entre en cada titulación es la nota de corte que tendremos en ese año. ¿Alguien me pregunta sobre el máster de secundaria? Pues sí, sirve tanto para la ESO como para bachiller. Es decir, si tú para ser profesor en secundaria tienes que hacer el máster de secundaria. ¿Sí? Es decir, tienes que hacer cualquier título de grado, pues yo qué sé, el grado en geografía o el grado en economía o el grado en arquitectura o el grado en minas y después hacer el máster para ser profesor tanto en la ESO, profesora, tanto en la ESO como en bachiller. ¿Vale? Es diferente la formación del profesorado en secundaria que de los maestros, maestras. ¿Vale? Eso que lo tengáis en cuenta por si alguien quiere ser profesor o profesora de secundaria, tiene que irse primero a otra facultad, hacer el grado correspondiente y después venir a esta a hacer el máster de secundaria, en el cual hay diferentes especialidades. Pues está la especialidad de dibujo, la especialidad de educación física, la especialidad de orientación, la especialidad, es decir, hay economía, hay diferentes especialidades que nos sirven para ser profesor de secundaria. Raquel, ¿qué te ha proporcionado la carrera de magisterio? Nos pregunta alguien. ¿Qué me ha proporcionado? Pues, sobre todo, obviamente, conocimientos, además muchos, o sea, sí, muchísimos conocimientos, muchísima experiencia que me ha llevado a las prácticas, muchísimos compañeros y compañeras, que eso es muy importante porque al final tantos trabajos en grupo, pues al final ya es lo que decía, creo que lo dijo Sara, al final somos como una familia todos, ¿no? Y también da igual, aunque seamos 200 o 300, al final también nos conocemos, bueno, igual es porque yo soy delegada, pero prácticamente los conozco a todos, siempre. Y luego esos compañeros y compañeras, obviamente, te los vas a encontrar el día de mañana en los centros, vas a trabajar con ellos, que es muy importante. Pero sobre todo me llevo muchísimos conocimientos, incluso de las didácticas, de cosas que desconocía de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales. Me llevo, o sea, he aprendido muchísimo más que en toda mi etapa primaria y secundaria y de bachiller. Pero muchísimo más, y eso es gracias a que el profesorado pues lo ha impartido de una manera mucho más dinámica. Sobre todo voy a destacar a Jesús, el profesor de naturales. ¿Sabes que se jubila? Que se jubila ahora. Se jubila ahora. Sí. Que es una pena porque la verdad que sus clases fue la asignatura en la que más aprendí porque lo tenías que hacer todo de manera autónoma y estabas siempre picándote ahí con la curiosidad y esto por qué es y esto por qué tal. Y entonces te animaba a que tú investigaras por tu cuenta y amplias conocimiento, y la verdad que es como más he aprendido con él, la verdad. Pero bueno, todas las asignaturas han aportado, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Raquel. Y yo también, como Raquel, yo que soy maestro también, destacaría esa idea, ¿no? Que te despiertan ese interés por conocer. A mí cuando hice la carrera, pues tanto me gustó eso por conocer que al final me convertí en investigador por esos años, ¿no? En los que querías conocer y conocer y conocer y conocer más, ¿no? Y yo incluso también destacaría, igual que veo que destacáis por ahí vuestros periodos de prácticas. Los periodos de prácticas son muy enriquecedores porque te fuerzan a desarrollarte, ¿no? No puedes ir a un centro de prácticas y estar esperando a ver qué sucede, ¿no? Te obliga a desarrollarte, ¿no? Porque a veces son consideradas como un profesor, un maestro, una maestra más. Entonces, y vamos a hacer yo creo que tenemos aquí un par de preguntas últimas. Por ejemplo, Estela, ¿sobre qué vas a hacer el trabajo fin de grado? Porque nos preguntan ahí por los trabajos finales y los trabajos fin de grado. ¿Sobre qué vas a hacer el trabajo fin de grado? Pues mira, yo sobre todo durante el confinamiento había visto en muchas redes sociales
cómo criticaban de alguna forma la facilidad que se les estaba dando al alumnado de segundo de bachiller con las pruebas de acceso a la universidad. Entonces yo dije, ¿y por qué critican esa facilidad, por llamarlo de alguna manera? Porque al final es un equilibrio que hay que hacer por la situación en la que estábamos. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿y por qué no estudio cómo ha sido el rendimiento académico del alumnado de segundo de bachiller durante el confinamiento? ¿Qué diferencias ha habido y cómo se han visto a la hora de enfrentarse a esas pruebas? Entonces, bueno, por ahí estoy un poco investigando. Muy bien, muy bien. Y Sara, por ejemplo, que hay alguien que me pregunta, en educación infantil, ¿qué hay que hacer en el trabajo final? ¿Sobre qué estás haciendo tu trabajo fin de grado? Bueno, pues yo estoy haciendo mi trabajo fin de grado de cómo la naturaleza es muy importante en la educación de los niños y niñas. Y yo creo que lo más importante a la hora de escoger, pues eso, la temática del TFG es algo que te interese, porque al final creo que es un trabajo muy intenso y del cual puedes sacar mogollón de provecho. Yo ahora me gustaba mucho el tema, pero creo que a partir de la realización del TFG sobre ello estoy aprendiendo muchísimo más. Entonces creo que a nivel de conocimientos te aporta muchísimo. Muchas gracias. Y Raquel, ya solo nos quedas tú. ¿Sobre qué estás haciendo el trabajo fin de grado? Como veis, las temáticas son muy diversas. Lo que hay que demostrar en el trabajo fin de grado son las competencias a desarrollar a lo largo del grado. Yo lo he vinculado con criminología y entonces estoy haciendo pues una intervención para desarrollar la empatía y para dotar de conductas prosociales a ciertos niños que puedan tener señales de riesgo sé que suena muy fatal, pero psicopatía. Muy bien. Que no es tanta fatalidad como parece. Bueno. Suena un poco fuerte, pero no, muy bien. Perfecto. Como veis, hay pues de todas las temáticas, como siempre hemos dicho que esta es una facultad de la diversidad, ¿no? Porque hay mucha diversidad en cuanto a profesorado. Tener en cuenta que aquí hay profesorado de más de 20 departamentos diferentes. Hay profesorado de filología inglesa, de música, de humanidades, de psicología, por supuesto de educación, de sociología, de economía, de ingeniería, de ciencias, de química y, bueno, pues un profesorado muy diverso y los títulos son muy diversos. Entonces, pues... Y una cuestión que me ponen aquí, que igual alguien no lo entendió bien, dice, si quieres hacer infantil y primaria tendrías que hacer antes un grado superior. No, me refiero a ser profesor de secundaria, para ser profesor de secundaria. Es decir, en definitiva, si tú quieres ser maestro o maestra o quieres dar clase en educación infantil, tienes que hacer el grado en educación infantil. Es el único que te habilita para ser maestro o maestra. Si quieres ser maestro o maestra en educación primaria, tienes que hacer el grado en educación primaria. Es el único que te habilita. Y si quieres ser profesor de secundaria, puedes hacer cualquier grado superior más el máster de secundaria. Es decir, solo para ser profesor de secundaria tienes que hacer otro grado y después hacer el máster de secundaria. En definitiva, para ser profesor tienes que tener una formación de 4 más 1 y, sin embargo, para ser maestro, maestra, tienes que tener una formación de 4 años, que son los grados que impartimos en esta facultad, ¿no? La educación infantil y la educación primaria. Muy bien, bueno, pues ya nos hemos extendido más allá de una hora. Agradeceros mucho vuestra presencia, vuestra asistencia virtual. Agradecer a Raquel, a Sara, a Estela y a la vicedecana, a Susana Agudo, pues compartir con nosotros pues, esta sesión, compartir sus experiencias. Solo me queda decir que, bueno, pues los esfuerzos de la facultad, y seguro no se hizo esa pregunta, pero me imagino que estará por ahí. El año que viene, pues esperemos en septiembre empezar de forma presencial, no sé si totalmente o parcialmente, pero la presencialidad después de un año y pico complicado, pues empezaremos y esperamos veros en septiembre
a aquellas que queráis, pues cursar cualquiera de los 3 grados de la facultad. Por supuesto que seréis bienvenidos y más allá de bienvenidos intentaremos trabajar para formar los profesionales de la educación del futuro del Principado de Asturias, que pues es la responsabilidad que tenemos como facultad. Dispuestos y dispuestas a trabajar, por supuesto, y a formaros en aquella de los 3 grados que deseéis. Agradeceros vuestra presencia, y Raquel, Sara, Estela, nos vemos en los trabajos fin de grado y que tengáis mucha suerte tanto acabando el curso como en el futuro laboral. Por supuesto que esta facultad, no solo es mientras estudiáis, también después es vuestra facultad y aquí nos tenéis para lo que podamos ayudaros, ¿vale? Muchas gracias y cuidaros todos mucho. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a vosotras. Gracias.